Bueno, en el día de hoy vamos a entrar entonces en la zona ciliar y nos vamos a estar enfocándonos en la zona humoral endocrina. Cuando hablamos de la zona humoral endocrina, estamos hablando de una zona circular que está inmediatamente eh, por encima de la zona a nivel digestiva que hemos estado trabajando. Es muy importante que esta zona nosotros la tengamos muy en cuenta porque cuando le aplicamos el concepto humoral debería estar correspondiendo directamente en el concepto de humores, como fluidos que transportan las sustancias nutritivas biológicas de regulación a nivel del organismo, que pueden estar más o menos cargados de algunas sustancias tóxicas. Se encuentran a discutir la validez de la teoría que se remonta desde los tiempos de Hipócrates y que observa realmente este tipo de manifestación que ahora la estamos viendo realmente como decir, una forma circular con respecto al iris. Es muy importante entonces que esa corona que encontramos acá la tengamos más bien enfocada no como humoral desde el punto de vista de Hipócrates, sino como una zona endocrina. Pero ya cuando nosotros mencionamos la parte endocrina, se desvanece todo un proceso que de pronto, pues simple y llanamente puede causar un poquito de roncha, pero porque se supone que no es científica, pero debemos entonces mirarlo desde otra visión completamente distinta, pero sin demeritar lo que los pensadores del pasado dejaron con respecto a este tipo de manifestación que no lo vamos a tocar a fondo en el día de hoy, sino que correspondería a otro campo completamente distinto. Lo importante es que este sistema humoral se asienta realmente en una zona en donde el metabolismo realmente es muy importante. La función endocrina pues va a ser la que va a primar en esta zona, y como estamos viendo acá, aquí vamos a tener la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, el vaso, el páncreas, suprarrenales, testículo, próstata, ovarios, timo, amígdalas, paratiroides, efífisis e hipófisis. Todas y cada una de las glándulas que corresponden al sistema endocrino. André Roux expone en su libro sobre las cartas de las glándulas a nivel endocrinas y las sitúa exactamente en la misma zona, y René Bourdieu, que ya lo hemos nombrado con anterioridad, que habla precisamente o enfoca desde otro punto de vista en la carta a nivel del iris, pues nos muestra un anillo irídico con grandes troncos arteriales y venosos, y nos permite que durante o en el campo donde aparecen ese sistema, pues está en esta zona. Y si nosotros entendemos que es una hormona es aquella sustancia que viaja por vía sanguínea para hacer su efecto en una célula blanco. O sea que se está cumpliendo un concepto entrelazado entre las dos cartas, porque la una está el sistema a nivel sanguíneo, y aquí vemos que está el sistema hormonal, pero para poder que una hormona sea una hormona se necesita viajar por sistema sanguíneo. Por lo tanto, ambos están completamente bien enfocados desde su punto de vista, el uno de transporte y el otro de producción. La pigmentación central está dominada por una heterocromía írica central
Y es muy importante entonces que nosotros podamos observar esta zona de una manera pero muy concienzuda, muy atenta, mirando completamente cada uno de los cambios que se puedan ver. El problema de las lagunas y de la zona humoral es especialmente importante porque nosotros aquí podemos ver un iris margarita y esto es toda una debilidad de la conjuntiva. Podemos dictaminar esa debilidad a nivel humoral o endocrina y nos podemos entonces mirar cuánto pueda estar afectada la salud en un individuo. Cuando tenemos entonces toxemias, encontramos una hiperpigmentación central y ahí vamos a encontrar entonces una zona que pueda estar muy hiperpigmentada. Podremos encontrar fuera de la hiperpigmentación, entonces esa misma zona parenquimatosa la podemos encontrar con aberturas a nivel de parénquima y nos puede estar entonces adicional de esas sobrecarga parcial de toxinas, entonces ver las localizaciones a nivel del estroma que se ha empezado a alterar en algunas partes. Entonces, siempre podremos entonces tener lagunas o tener criptas, y esas criptas, si están localizados en el punto topológico que corresponde al tiroides, pues vamos a mirar que hay una alteración a nivel del tiroides. Pero si las encontramos a nivel del vaso, es en el vaso, o si no en el páncreas, en la suprarrenal, en cualquier parte podemos encontrar este tipo de manifestación que nos estaría mostrando el área específica que se da en la lesión, y por lo tanto es donde van a aparecer las lesiones a nivel del cuerpo. La tiroides va a aparecer también en esta misma zona como la vemos aquí, y es muy importante que también aquí va a aparecer la laringe y la faringe. Por lo tanto, no debemos confundirnos si encontramos lesiones en la misma área, porque las dos pueden estar íntimamente relacionadas. Cuando hallamos entonces la zona parenquimatosa, o la zona parenquimatosa es circular, se halla situada entre la zona humoral endocrina por su parte interna y la zona linfática que la delimita por el exterior. Esa zona parenquimatosa entonces es muy importante porque también nos va a permitir localizar las áreas que en un momento dado se tienen en conflicto. Aquí vamos a encontrar entonces órganos, parénquima, vamos a encontrar esa zona humoral endocrina. Nos estaba indicando una polaridad de los grandes vasos, de las glándulas y la secreción interna existente en un órgano determinado o localizado en ese sector. Y por otra parte, la zona linfática nos está indicando la microcirculación a nivel linfática. En la zona parenquimatosa podemos hallar una relación de los vasos de mediano calibre, sobre todo en la estructura celular fundamental de los diferentes órganos. Así, por ejemplo, para el hígado sería muy importante que el hepatocito y la célula hepática pues vayan completamente unidos, igual que el pulmón y los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Porque son áreas que le corresponden y que comprometen el área de función dentro del área del órgano en un momento dado. Siempre tenemos que tener en cuenta que la indicación tiene un significado meramente orientativo, dado que en muchos casos esa orientación diagnóstica podrá ser diferente por la localización sectorial de una señal o por la localización a nivel de alteración a nivel del parénquima. La zona linfática, entonces, la vamos a encontrar
situada en el penúltimo lugar de esos bordes. Está separada del borde periférico, que es la esclerótica, por la zona cutánea, se denomina así, porque en ella se sitúa un signo característico, el rosario linfático, como lo podemos observar aquí, estos puntos que vemos tanto en el iris azul como en el iris a nivel café. Vemos entonces que en el uno es el rosario linfático de color blancuzco y en el otro va a ser oscuro. Es muy visible entonces en los iris fibrilares, aunque también en las iris cuando son más pigmentados, pues lógicamente que va a aparecer una pigmentación mayor. Ese nombre de rosario linfático se lo puso Henry Lindenhart debido a la similitud que presentan los copos claros con las cuentas de un rosario que parecen rodear el área periférica del iris. Para René Bordiol, la zona humoral está indicando una circulación de los grandes troncos venosos y podemos observar que a medida que alcanza su periferia, el iris presenta la circulación de vasos cada vez más pequeños hasta llegar a la zona cutánea, en donde se representa una circulación capilar. Por tanto, la zona linfática estará representando la microcirculación no capilar en general y más específicamente el estado de esa circulación a nivel linfática. Ese denominado rosario linfático entonces consiste en una serie de copos como los que estamos viendo acá, que pueden ser o blancos en el rosario linfático de un color verde o azul, y más oscuros en ese rosario linfático cuando encontramos entonces en esos iris que son de coloración café. Y ya sabemos que una circulación café quiere decir una constitución hematógena. O sea que recordemos de una vez los conceptos que hemos visto anteriormente para que no se nos vaya a olvidar. Ese denominado rosario linfático consiste en una serie de copos o acúmulos que son o de color blanco o amarilloso y los iris azules un poco pigmentados, mientras que los ojos cuando son hematógenos pues va a ser muy pigmentados. Muchas veces llegando hasta el ocre o marrón claro, pero esto es muy importante que va a ser más pigmentado que el resto del estroma. En algunos casos, estos copos representan una parte central del iris, en el caso que se adquieran otras tonalidades, especialmente como una tonalidad grisácea, y se presentan como descoloridos. Debemos pensar en la posibilidad de que se deba a una ingestión crónica de alguna sustancia, puede ser un medicamento o una intoxicación a nivel externa de tipo similar. Los copos parecen unas cuentas de rosario que se extienden por la zona linfática alrededor del iris y en bastantes ocasiones forman una circunferencia completa, aunque en rara vez ocurre esto, pero sin embargo los podemos encontrar. Las zonas donde hay mayor acumulación de esos copos, vamos entonces a mirar que hay una congestión a nivel linfática. Siempre entonces vamos a encontrarla, por lo general, más marcada en la región a nivel de bronquios, del hígado, de laringe y de faringe, que son los órganos más susceptibles en un momento dado de producir este tipo de manifestación en la inflamación. Entonces, si nosotros miramos el color, por regla general, va a ser o blanco o va a ser más oscuro. Nos está indicando congestión linfática y casi siempre está involucrado el colágeno. Y esto es muy importante que lo miremos porque muchas veces
el colágeno siempre lo estamos refiriendo como en la parte de las articulaciones, o sea, donde encontramos aumento de este estado, pero sin embargo, muchas veces podemos ver que algunos de los elementos alimenticios van a verse en mayor proporción localizados en esa determinada área. Los copos linfáticos, al igual que los pigmentos, pueden tener una delimitación más o menos difusa. Cuanto más difusa sea, mayor es la importancia, denominándose a este caso por algunos autores como nubes difusas, cuya presencia se relaciona en el reumatismo a nivel artrósico. Cuando encontramos una conexión con la zona central, en algunos casos más extremos, nos podremos encontrar con un rosario linfático pigmentario que presenta una conexión en forma de radios pigmentarios que, partiendo de la heterocromía central en la corona, se dirigen hacia los copos periféricos como nubes difusas, con más frecuencia conectando la zona digestiva y la linfática. Su presencia casi siempre debe considerarse como una patología nunca normal y representa el estado evolutivo negativo de las nubes a nivel difusas. El subtipo de orina ácida que ya hemos visto atrás es uno de los ejemplos. Cuando hablamos de la circularidad, como todos los signos a nivel circulares, a nivel del iris, presenta o están relacionados con el pronóstico del signo, pues debemos siempre tener en cuenta que cualquier anomalía que se encuentre, como una ovalización, una irregularidad o un descentramiento de esta circularidad, pues debe llamarnos la atención y ponernos a meditar un poquito a ese respecto. Más adelante veremos las diferentes lesiones que nos vamos a poder encontrar y cómo las podemos interpretar. Cuando hay una ovalización y deformación, las deformaciones a nivel del iris muchas veces no son tenidas en cuenta por muchos iridólogos, sino que simple y llanamente nos limitamos a decir topológicamente dónde se encuentra la lesión y pare de contar. Y cuando no hacemos adecuadamente ese diagnóstico a plenitud, pues se nos pierden muchos elementos que podemos ir solucionando lentamente a medida en que podamos reconocer la lesión y dar el elemento que nos ayude a limpiar ese tipo de manifestación. Las ovalizaciones y deformaciones en general, cuando son importantes, nos están indicando la alteración de la armonía y el equilibrio nervioso a nivel del cuerpo. Cuando tenemos una tendencia, por ejemplo, a presentar una hemorragia cerebral, pues vamos a tener una ovalización. Pero la ovalización también la podemos encontrar cuando hay una predisposición a un derrame cerebral o cuando tenemos alguna inflamación en algún órgano específico, podemos encontrar esa ovulación. O sea que siempre es muy importante que mantengamos esa importancia vital para que no se nos vayan a desarrollar patologías en nuestros pacientes por no poner una absoluta atención a este tipo de manifestaciones. Cuando encontramos un anillo cutáneo, el anillo cutáneo es la última zona circular del iris que bordea la periferia, y cuando hablamos de ese anillo es el que va posterior a los anillos linfáticos. En la primera, experiencia que se tenía con respecto a esto, algunos autores le dieron el nombre de una costra láctea, y lo que eran las erupciones irritativas y eczematosas que se producen con frecuencia a nivel del iris
debemos mirar para poder lograr el diagnóstico y retirar completamente la intoxicación o la toxina que esté presente en ese momento, o mejorar la actividad a nivel renal o endocrina o funcional, y que la estemos en ese momentico concentrada en una determinada área que le correspondería a piel. Entonces, siempre debemos mirar las diferentes alteraciones que vamos a encontrar a nivel del iris, y esas alteraciones las vamos a encontrar en diferentes partes. La zona que ocupa no está netamente, como decir, fija. No se produce un espacio de transición en el borde de la córnea transparente y la esclerótica. No tenemos tampoco una línea que nos haga ver cuál es el área específica que se encuentra, y por lo tanto nos toca que hacer como decir, nos toca que dividir el iris en unas zonas muy exactas para saber si podemos entonces crear el área específica para poder entonces delimitar el proceso. La presencia de un anillo oscuro, amplio y pigmentario estaría entonces una disfunción a nivel de la piel, y esto estaría alterando completamente la circulación y la eliminación. Los textos clásicos de anatomía admiten como un hecho fisiológico que la zona tenga una coloración más oscura que las partes menos periféricas. Entonces está encontrado en esa forma. Esto nos está señalando entonces cómo en un texto puede señalarlos un área muy específica. Nos puede decir que los textos clásicos de anatomía admiten que en esa parte corresponda a la piel. Y esto es muy importante porque definitivamente la parte más externa sí va a corresponder directamente con la piel. Muchos signos que se pueden presentar por separado o conjuntamente en esta zona del iris pues van a aparecer inmediatamente en todo su esplendor. Cuando hay un oscurecimiento, cuando vemos que hay un grado de oscurecimiento, esa valoración debe hacerse en vivo con las fotos. Si la fotografía del iris está muy incorrectamente iluminada, nos puede dar una iluminación que no es real. Y cuando está muy bien tomada, esto entonces, cuando tomamos la fotografía, nos puede marcar realmente el área en cuestión, y podemos hacer un pequeño auge para el diagnóstico, para poder entonces lograr que haya un cambio completamente en la forma como en el iris se podría encontrar más alimento que si no hacemos el diagnóstico correcto. Es muy importante entonces que siempre que podamos observar el iris, observemos claramente cuál es el sistema que se está ocupando, y de esa manera entonces pues lograr una valoración, mirar exactamente el color. Si es un color más marrón oscuro, pues nos está diciendo de que la parte linfática va a tener un compromiso, y una zona azul no pigmentada nos está indicando que hay una disfunción a nivel de la piel, y esto es lo que necesita bastante importante y esto requiere que haya actividad. Esto nos lleva entonces a que miremos
de una manera mucho más clara los procesos. Aquí vemos un iris de un paciente de 52 años, un varón, que tiene una toxemia a nivel humoral. Esa pigmentación sucia en la parte central alcanza grandes áreas en donde la zona humoral nos está indicando una implicación a nivel de ese sistema. Si nosotros miramos, aquí parten radios que parten exactamente a nivel de ese punto, a donde cierra el sistema, y por lo tanto podemos ver que se abre hacia arriba. Y cuando estos puntos están abiertos hacia arriba y tenemos acá entonces unas zonas abiertas que ya nos están diciendo que no es una cripta, sino que es algo más grande que una cripta. Por lo tanto, entonces, esta lesión es una pérdida a nivel de lo que es la estructura a nivel del iris. Es una laguna, esa laguna. Entonces, debemos ponerle atención y mirar exactamente en el área que le corresponde para saber cuál es el área afectada. En el sistema entonces neurohormonal vamos a tener cierta cantidad de toxinas. Igualmente la pigmentación está muy aumentada a nivel de todo el cuerpo, y debemos entonces mostrar que la zona del estómago sí se va a encontrar hipertónico, por lo tanto el estómago va a estar afectadito. Aquí vemos un iris de un paciente de 32 años, iris derecho, que tiene una corona totémica e irregular, una corona simple, está hipertónica con base a la economía total del cuerpo. Pues lógicamente que vamos a notar que hay un aumento a nivel de las toxinas en esa área. Por lo tanto, lo único que nos va a decir es que hay un déficit a nivel de la depuración renal, y por lo tanto va a existir una ruptura a nivel de la corona, y la estamos viendo aquí, esa ruptura aquí a las 10 en punto. Luego vemos entonces aquí este iris de una mujer de 30 años. La corona solar, en este caso, se observa la presencia de numerosas fibras irritativas que parten desde la corona hacia la periferia, formando lagunas y aclarando especialmente las áreas situadas entre lo que es las zonas de las 4:30 y las 5:30. Si nosotros analizamos este iris, primero que tenemos que analizar que es un iris izquierdo. Entonces, si es un iris izquierdo, ¿en dónde vamos a encontrar la zona de la vagina y el útero? La vamos a encontrar es en esta zona. Y entonces, si vemos acá, aquí encontramos una zona afectada y aquí otra afectada. Pero vamos a encontrar también una afeccioncita aquí. O sea que no solamente la vejiga, la vagina y el recto, sino que también vamos a tener riñoncito afectado. Esto es muy importante que nosotros entonces empecemos a entender cómo cada una de las imágenes de los iris nos van a estar mostrando una área, son áreas grandes a veces del cuerpo en las cuales tenemos dificultades. Aquí vemos unos copos a nivel linfáticos, aumentaditos. Aquí vemos muy aumentados por todas partes. Estos signos a nivel linfáticos nos están guardando un color inflamatorio que todavía no es una toxemia completa, pero que sí es una tendencia patológica a nivel linfática, y por lo tanto entonces ya podemos empezar a tratarlo
como una enfermedad que se está presentando en este individuo. Cuando encontramos alteraciones como esta, es una mujer de 29 años, en el anillo cutáneo oscuro encontramos una deficiencia a nivel endógena que se observa con un borde periférico bastante oscurecido y nos está indicando una tendencia constitucional a un límite, o déficit en la eliminación por la piel, y nos está mostrando que tampoco el riñón esté haciendo muy bien su trabajo. Por lo tanto, hay una retención a nivel de líquido, y esto nos lleva a que no haya mucha salud y nos da pie a que tengamos que esperar durante un tiempito largo para que haya una respuesta cuando se le empiece su tratamiento, porque el paciente está bastante intoxicado y debe haber retención de líquido, se le deben hinchar los tobillos, y todo esto por alteraciones a nivel de su cuerpo. Vemos también otra que es una mujer de 71 años con un anillo cutáneo tuténico, colesterol elevado, vértigos. Nos está mostrando una toxemia a nivel marrón, más o menos generalizada. Nos puede estar indicando entonces la zona de la piel que tiene este tipo de manifestación. Estos procesos a nivel endocrinos, pues lógicamente que nos lleva a lo que conocemos como una impregnación a nivel pigmentaria, y esa impregnación pigmentaria la podemos observar en aquellos iris que están muy cerca a la zona de la piel, y esto nos lleva entonces a que, de acuerdo con su intensidad y lo que es la amplitud, puede entonces mostrarnos si el problema de la epidermis depende de una acumulación de toxinas o una acumulación de un proceso simple y llanamente porque hay una actividad forzada y que nos lleva a que la persona vaya a empezar a tener dificultades con su salud. Cuando tenemos una zona cutánea descolorida, frecuentemente se observa en personas ancianas y denota un estado de insuficiencia a nivel de la piel por falta de vitalidad general. En estos casos es recomendable indicarle al paciente que haga terapias y que estimulen la función de la piel, aunque el resultado no es, como se dice, perfecto, pero sí nos está mostrando que puede haber una disminución de lo que son las funciones con una manguera que nos puede, o como si fuera una manguera que nos está mostrando un aumento de esa estimulación a nivel de toxinas a nivel del cuerpo, y esto nos dice que hay una deficiencia a nivel energética general. Cuando hay una estructura a nivel de colador, en ocasiones se puede observar en las zonas a nivel, puede ser la zona, en este caso podríamos pensar en la humoral, y que se encuentre como llena de agujeros, como si fuera pinchado por un alfiler. Este es un signo que algunos autores le dan mucha importancia. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, se le debe dar menos importancia, y se le debe dar menos importancia a que como decir, cada uno de los estudiantes
que pase a través de este curso tenga la capacidad entonces de hacer un correcto análisis y saber determinar si hay enfermedad o si el problema netamente es un proceso agudo que todavía no ha presentado ningún tipo de manifestación. En la zona de transición con la esclerótica translúcida, esto tiene que ver más con los procesos a nivel de arco senil que los vamos a ver más adelante. En las consideraciones generales diagnósticas es igual que mantengamos entonces que el iris lo veamos en una forma integral para poder entonces, de acuerdo con la circularidad, determinar las zonas en las cuales vamos a encontrar en el iris, y realmente va a ser una situación bien interesante porque al estudiante puede empezar a tomar una gran cantidad de información que le va a servir a medida que vaya avanzando en su diagnóstico, y que esto le ayude realmente a nivel de la familiaridad con los síntomas, que podamos hacer un perfecto diagnóstico. Las indicaciones terapéuticas: toda insuficiencia o déficit a nivel de la eliminación de la piel debe estar combatido con un estímulo de eliminación. La piel es un órgano vascular por excelencia, pero en muchos casos está infrautilizada. Es muy importante entonces que nosotros tengamos esa manifestación muy clara en nuestra mente, para poder entonces que al mirar el iris podamos entonces permitir saber cuál es la circulación sanguínea correcta, cuál no es la correcta, y en este uso venís a mostrarnos las manifestaciones que están ahí grabadas en el iris, y que nosotros las podemos entonces analizar como un eczema, un forúnculo, una secreción a nivel de piel, y que pueda esto simple y llanamente mostrárnoslo como una deficiencia a nivel del iris, y que nosotros simple y llanamente tengamos que hacer la traducción de esa información para poder entonces llegar al diagnóstico correcto. Muy importante entonces, por ejemplo, en un paciente que tenga problemas de piel, pues que se pueda hacer una hidroterapia, que pueda hacerse en baños de agua con calor, cualquier situación que se presenta a nivel de lo que es su molestia a nivel del colon. Para los colombianos es importantísimo entonces ver la cara del paciente. En las personas que sudan poco, pues lógicamente que podemos encontrar unos resultados alterados, y esto pues realmente no nos dice que la persona esté bien. O sea que vamos a tener que empezar a diferir, o más bien no diferir, sino hacer una distinción diagnóstica adecuada para el momento en que nos encontremos una lesión característica en cualquiera de las zonas. Siempre entonces nosotros nos vamos a encontrar con alteraciones que las vamos a encontrar en diferentes partes, pero ahora vamos a ir trabajando sobre lo que son los signos estructurales a nivel del iris. Entonces vamos a sacar el PowerPoint para podernos dedicar a hacer este tipo de proceso. Entonces vamos a ver.
Entonces, signos estructurales. Este que acabamos de ver eran los signos generales. Mapas generales, entonces vámonos para signos generales del iris. No, pero vamos primero, antes que esto. Eso. Entonces, primero quedémonos en los signos estructurales del iris. Esto es muy importante porque aquí tenemos que empezar a hablar sobre los signos que están afectando la estructura del tejido del iris y que nos están indicando la forma general de la insuficiencia o el déficit en la función orgánica. Los signos estructurales, entonces, son señales a nivel que están determinados genéticamente y por ello, pues realmente a veces es muy difícil que esas lesiones puedan cambiar con el transcurso del tiempo. Pero cuando son debidas a una enfermedad en un momento dado, las lesiones sí se devuelven. En la escuela de francesa renovada se les denomina signos en menos, indicando que la señal física observable como su indicación diagnóstica se va a orientar hacia una disminución en la capacidad del funcionamiento del órgano o del sistema afectado. Al efectuar esa trama del iris, los signos estructurales que son estables, es decir, una relación diagnóstica directa con el sector en el cual se están localizando. Existen diferentes tipos de señales que las iremos nombrando según su orden de importancia de mayor a menor. El aflojamiento o las debilidades. Cuando hablamos de aflojamiento o debilidades, son la trama del iris. La trama es, como podemos observar aquí, miren las diferentes rayos solares como van completamente hacia la periferia y aquí podemos ver que esta trama se va empezando a desprender igualmente acá. Entonces hay tramas en este iris que están muy bien realizadas, pero otras que no lo son tanto. Y estas sobre todo van a estar muy desvitalizadas. Ese aflojamiento de la trama del iris que se observa en determinados sectores en los cuales las fibras se separan y forman ondulaciones, el tejido se vuelve más laxo y la estructura general parece más débil, lo cual esa disposición del signo es parecida a lo que habíamos visto en el pasado como pelo peinado, pero a diferencia de esta, no se presenta una hipertonía a nivel vegetativa, o sea, que haya un color blanco en ese signo reflejo. Los aflojamientos que existen en el sector determinado del iris, que presentan una densidad más pobre que el resto, en el iris parecen desvanecerse ligeramente en las zonas con aflojamiento, en forma de que en muchas ocasiones se nos parece como un signo algo más oscuro que el resto del iris, y esto no constituye una regla a nivel universal. En tales casos vamos a encontrar tramas a nivel del iris que se encuentran deshilachadas. Vemos aquí que hay unas tramas mucho más desvitalizadas que en el otro. Aquí podemos ver las lesiones como en pelo peinado, igual que lo habíamos descrito antes, porque hay desvitalización a nivel del tejido. La trama, entonces, cuando se encuentra deshilachada, es que aparecen lesiones como que se han desprendido completamente del iris.
Los aflojamientos serían en el primer caso de debilidad, y luego empezamos a ver cómo van apareciendo las lagunas. Aquí en el pasado, aquí podemos ver una laguna. Mire cómo se forma la laguna. O sea, se desvitaliza, se forma una unión masiva del tejido en esta zona. Igualmente en esto se hace que haya una mayor coloración en él, y aparece la laguna abriéndose hacia adelante. Aquí también tenemos otra laguna abierta, y a veces encontramos entonces esa laguna con oscurecimiento a nivel de la interna. Aquí vemos la debilidad y aquí vemos las lagunas. Esta laguna acá sigue completamente la zona que le corresponde a nivel de lo que son los radios. En cambio, esta se desvía de los radios y está cerrada. Entonces, el oscurecimiento, como ya hemos indicado, indica la tendencia a la cronificación. Si hay un oscurecimiento y es pigmentario, esa tendencia por acumulación de la sustancia tóxica, se trata entonces de una debilidad constitucional, y nos está indicando que hay una interpretación seria que existe entre ese órgano o la zona débil, y que es incapaz de producir una eliminación suficiente de las toxinas que se van empezando a acumular en esa determinada zona. La amplitud y la extensión que ocupa ese aflojamiento nos permite hacer un pronóstico, aunque siempre tendremos en cuenta de que ese aflojamiento a nivel de la totalidad o casi totalidad del iris, debemos valorarlo entonces en una forma general, pero también en una forma a nivel local, y de acuerdo con el tipo de densidad que nos encontremos a nivel del iris. Las lagunas entonces constituyen el signo estructural del iris por excelencia. Existen muchos tipos de lagunas que han sido clasificadas exhaustivamente por diferentes autores según el potencial patológico. Todas tienen en común la presencia de una zona débil localizada en un sector del iris, y están delimitaciones netamente por una línea de arco que cierra una porción usualmente oval o lanceolada, y deja ver en el interior un tejido del iris y una coloración. De acuerdo a este tipo de coloración, entonces nosotros podemos hablar si esa laguna es abierta o es cerrada, y los signos de alojamiento son los signos de debilidad que son supremamente importantes para tenerlos en cuenta. Una laguna cerrada es una laguna delimitada por un reborde en todo su contorno, formando una estructura usualmente redonda u oval. Las lagunas cerradas nos están indicando que la debilidad localizada en un sector orgánico tiene pocas probabilidades de extensión hacia los órganos adyacentes. Son de mejor pronóstico que las lagunas abiertas, aunque varían en ese tipo de laguna. Tenemos entonces una laguna cerrada en este campo. Aquí vamos a ver una laguna abierta. Aquí vemos un oscurecimiento fuerte a nivel de esta laguna. O sea que aquí podemos hablar de que hay una lesión de pronto ya de tipo degenerativa, pero vamos a dejarla allí. Aquí vemos entonces señales de defecto. Este tipo de señales estructurales en un iris de color azul nos están dando entonces que es de peor pronóstico que esta, y este es de mejor pronóstico porque está yéndose completamente en
de acuerdo con los radios, o sea que no tiene tanta dificultad, o sea que las señales van a ir localizadas de acuerdo a muchas otras formas, ¿cierto? De cómo están localizadas y de cómo se han realizado. Aquí vemos una laguna abierta llamada Medusa. En este caso se trata de una laguna que en su apertura va a ser muy amplia. Aquí vemos una laguna abierta simple, con dos pequeñas cámaras en su interior. Aquí vamos a ver una laguna abierta simple. Aunque es abierta simple, la presencia de numerosas fibras claras en su interior nos están indicando el grado de su actividad. Aquí vemos una laguna cerrada simple. Esta laguna cerrada simple es en forma de hoja y nos dice que hay una debilidad inherente o latente a nivel orgánica. Aquí vemos a un acúmulo de lagunas en la cual vamos a encontrar que en el reborde externo a nivel de la corona que se encuentra aquí está este tipo de acúmulo de lagunas que estarían dentro de su conglomerado, o sea que aquí vamos a encontrar esas lagunas en canal de miel de abejas. Aquí vemos entonces lagunas en forma de espárrago, es de una insuficiencia orgánica algo importante, su pronóstico va a depender de la profundidad y de la extensión que está ocupando. En una laguna doble es muy importante porque ella puede disimular una cripta en su interior. Aquí vemos una laguna en forma de hoja y esto pues está diciéndonos que aquí hay una ultraestructura a nivel de las lagunas. Es muy importante entonces que nosotros siempre tengamos en cuenta el tipo de lagunas. Aquí vemos un paciente de 57 años, varón, con un cáncer a nivel de la laringe. El paciente está ingresado en un hospital por presentar una neoplasia a nivel de la laringe y que ya se la habían intervenido antes. Se observa una lesión a nivel de la parte de la laringe y de la faringe y también se encuentra metástasis en ese mismo paciente. O sea que podemos ver en los dos tipos de lesiones involucradas realmente en un mismo iris. Cuando nos encontramos en un iris como este, en un paciente, por ejemplo, una paciente mujer en la cual presenta una laguna simple que abarca la zona del riñón derecho y nos está indicando una debilidad inherente con una con algo de, como decir, de una buena densidad. No encontramos muchas alteraciones en ella. Realmente lo único que nos está indicando es que tiene una sobrecarga a nivel de riñón y no tiene nada más, o sea, porque no hay una patología que nos esté marcando cuál es su tipo de molestia a nivel de su iris y por lo tanto pues no podemos juzgar más de allí. Aquí vemos, en este es un paciente de 50 años, a la derecha vamos a encontrar unas lagunitas que son muy importantes tenerlas en cuenta, considerarlas. Más o menos esas lagunas estamos hablando nuevamente del lado izquierdo. Entonces nos vamos a encontrar con la zona de lo que es miembros inferiores y también la pelvis y el hígado, la ingle, perdón, vamos a encontrarla en esta zona y vamos a encontrar en la otra zona
lo que es una alteración a nivel de lo que es vejiga, la orina, y vamos a encontrar también entonces el recto afectadito, pero también podemos encontrar en este caso zona a nivel de la próstata aumentada. En el caso de como es un hombre, pues estamos hablando de este tipo de manifestación. Por lo tanto, siempre podemos empezar a hallar que estas son manifestaciones de inflamación netamente, pero no podemos hablar nada más sobre ellas, solamente en los órganos afectados, pero que no es una afección grave. Aquí vemos un paciente, una mujer de 45 años, en la cual tiene una alteración a nivel del sistema linfático. Vemos los punticos a nivel del anillo, de los anillos, o sea, vemos completamente ese anillo de rosario linfático, y vemos entonces también unas lagunitas aumentaditas de tamaño, como las podemos ver allí. No son muy profundas, pero que están localizadas, nos estaría diciendo también que la paciente hay una hipertonía a nivel simpática, o sea, vemos una midriasis, por lo tanto va a haber un aumento a nivel de las catecolaminas en esa paciente. Aquí vemos un resumen a nivel de lagunas. Vemos lagunas en forma de espárrago, vemos lagunas cerradas, lagunas con distonía vegetativa, en espárrago con lagunas abiertas, vemos lagunas múltiples, lagunas irritativas, y estamos viendo que todo este tipo de procesos pues tienen una característica muy especial, y es que aunque van de tamaño muchas veces grande a pequeño, nos están mostrando que las lagunas, por ejemplo, son ya una patología a nivel del iris. Cuando encontramos una laguna rodeando la corona del iris, en muchas ocasiones la corona es la zona del nacimiento de la laguna, y la presencia de este signo en la zona de la corona se puede prestar a confusiones al tratar de determinar si están por dentro o por fuera de ella. En general, la presencia de un rosario de laguna simétrica que corresponde a un iris margarita es una de las constituciones irídicas que nos estaría hablando de una debilidad o una flacidez en la pared completa del iris, sobre todo en su pared intestinal y en el sistema endocrino, representado en la zona humoral. Y todas estas zonas tampoco dicen que el paciente esté en pésimas condiciones, porque si este iris margarita está desde el momento del nacimiento, es un paciente que puede estar toda la vida sano si se cuida. Cuando hablamos entonces de lagunas en torpedo o lancetas, realmente estamos hablando de otro tipo de connotación a nivel del iris. Estas lagunas en presencia de lo que son torpedo y ya habíamos hablado de panal de abejas, lagunas en torpedo o en lancetas, se trata de lagunas minúsculas que en ocasiones solamente pueden ser observados con grandes aumentos. Y esto es algunos tipos de lagunas que pueden empezar a presentarnos, como decir, el inicio de un proceso patológico grave, pero hay que confirmar el diagnóstico para poder entonces no empezar a hablar de lesiones cuando las encontramos inmediatamente. Las estructuras en forma de colador. Se trata de un signo intermedio entre un aflojamiento a nivel de la laguna, y es caracterizado por una presencia de pequeños agujeritos localizados en la zona determinada, como si se tratara de un escurridor o un colador.
En ese reborde especial se caracteriza la laguna y se trata de una señal de debilidad, y su interpretación diagnóstica es el principio de algo confuso. Es muy importante entonces mirar que no haya un virus o alguna otra lesión que pueda estar afectando. La otra son la presencia de las líneas de curación. Bernard Jensen, entre otros autores, nos habla de la posibilidad de apreciar en el centro de la laguna fibras que aparecen anudar de un extremo a otro. Cuando aparece este tipo de manifestación, él la denomina como líneas de curación. Esas líneas de curación son entonces muy importantes porque son signos que aparecen cuando se realiza un tratamiento adecuado o cuando el cuerpo tiene la suficiente capacidad de regeneración y establece un proceso de reconstrucción de una deficiencia estructural. Así pues, la interpretación de ese signo será una insuficiencia orgánica con buena capacidad de recuperación, y ante este tipo de signos podemos esperar una buena respuesta del paciente frente a problemas determinados señalados en el IRIS. Sin embargo, hay que aceptar que esa teoría de Jensen pues no está completamente demostrada, pero sí la podemos corroborar en los que hacemos IRIS desde hace mucho tiempo, como los IRIS van cambiando completamente en su estructura y no dejarnos engañar por lo que otros tratan de mostrarnos. Aquí vemos otra clasificación, como lo son la de Kriech, en la cual aparece una clasificación de lagunas en cabeza de espárrago, las lagunas romboidales, las lagunas adosadas, las lagunas en tejas, las lagunas en panal de abejas, las lagunas cerradas, las abiertas, las lagunas en fisura, las lanceladas y las lagunas en torpedo. Todas estas son las manifestaciones que puedan tener, o sea, la forma como puedan optar una determinada laguna para llegar a tener. Ahora, la profundidad de la laguna es la parte más importante porque es lo que nos va a permitir observar el daño que puede haber en un momento dado estructural a nivel del cuerpo. Si nosotros nos devolvemos acá, vemos que en el fondo hay una coloración oscura, y esa coloración oscura a nivel de esa laguna nos está diciendo de que ahí hay un problema. Y si ustedes miran, aquí hay un pelo peinado, o sea, y aquí también lo hay, o sea que estamos teniendo una laguna muy fuerte con pelo peinado, o sea que aquí podemos estar hablando de una lesión a nivel patológica. En este caso, situémosla en el iris derecho, entonces en el derecho está en el cerebelo, podemos encontrar entonces una lesión patológica en el cerebelo, puede ser un cáncer a ese nivel. Si lo estamos analizando en un iris izquierdo, pues lógicamente que ahí estamos hablando de lo que son los senos craneales a nivel superiores, en los que están afectados, simple y llanamente están en esa zona. O sea que todos tenemos que estar situados bien, de saber si el iris es derecho, si es izquierdo, porque cada uno va a cambiar de acuerdo a su localización y de acuerdo a la profundidad que se encuentra la lesión, pues nos estará diciendo si es una lesión que es una lesión aguda, o una lesión crónica, o una lesión degenerativa. En este caso, podemos decir abiertamente que es una lesión degenerativa, y con los antecedentes que se encuentran a su alrededor, pues podemos decir que es una lesión muy posible de un cáncer a nivel de la zona en donde se encuentra. Yo creo que debemos terminar allí para poder localizar completamente las diferentes áreas
que están dentro del iris. Voy a cerrar en este momentico lo que es la presentación y voy a abrir los micrófonos